Nosotros tenemos un problema gigante que es una belleza enorme que se llaman esas montañas, la Sierra Nevada de Santa Marta. Y el que domina las montañas domina la parte plana. El que tiene el control del macizo montañoso tiene el control de todo el territorio. Existe una memoria muy reciente de momentos dolorosos a causa de la violencia. Se ha comprobado que situaciones violentas otra vez causan desconcierto, desasosiego en las comunidades. Uno como líder sale de su casa pero no sabe si va a regresar. Y a nosotros como líderes pues nos toca acompañar y apoyar a nuestros compañeros y con miedo y temor de salir de nuestras casas y no saber a qué enfrentarnos. La sociedad vive atemorizada, se sabe que hay una presencia allí invisible. Las estructuras armadas irregulares controlan y rigen buena parte y hacen acuerdos, sobre todo en las zonas rurales. Hemos coincidido algunos investigadores del conflicto armado que las conquistadoras de la sierra son una herencia de los grupos armados organizados que vienen del paramilitarismo de Hernán Giraldo Serna. Después de la desmovilización de la Ley 975 de Justicia y Paz, se organizaron alrededor de 12 estructuras en el territorio que tenían las mismas políticas, las mismas dinámicas y las mismas lógicas de control del territorio, además de las mismas actividades criminales y los mismos negocios. Reducir esto a que es un tema de rutas por el narcotráfico es simplificar una problemática que tiene 70 años y es simplemente una cuestión de que las sierras te permiten a ti mantener un control y mantener un ejército que sostiene ese control, es decir, mantener un brazo armado que te sostiene las economías ilegales, que te sostiene la extorsión, que te sostiene el sicariato y que te sostiene la visibilidad en los territorios. En las zonas urbanas hay unos arreglos y constantemente se emiten también panfletos amenazantes sobre sectores especialmente estigmatizados como las juventudes populares que constantemente están bajo la zozobra del control de estos grupos. Hay homicidios todos los días y el tema del control del microtráfico y el deterioro del tejido social es también un impacto derivado de la presencia de estas estructuras. Un proceso de politización que se inicia en el año 2020 se convierte en una autodefensa. Ese proceso se ha venido profundizando en el marco de la paz total, ya que ellos buscan ser tenidos en cuenta para efectos de una negociación sociopolítica y en este sentido no les interesaría el sometimiento sino la negociación. Ellos regulan la economía del territorio y en este caso cuando hablo de la regulación de las economías son las legales y las ilegales y han logrado una gobernanza plena del turismo, no solo atrayendo a turistas, sino también a inversores extranjeros, garantizándoles que su inversión está en buenas manos en el sentido de que hay seguridad en el territorio. Hemos documentado sistemáticamente, primero, que las autodefensas conquistadoras de la sierra tienen que ver con los negocios del narcotráfico en el puerto de Santa Marta, son operacionales de este negocio. Segundo, que han venido extorsionando a comerciantes, incluso ellos mismos han enviado videos públicos en los que dicen cómo se va a dar el mecanismo de extorsión y a quienes tienen que entregarle el dinero disfrazado de una supuesta seguridad. Tercero, tienen que ver con el negocio del microtráfico y es parte de estas guerras horizontales con el Gran del Golfo por este negocio. Y cuarto, tienen que ver con el reclutamiento de menores. Los conquistadores de la Sierra Nevada tienen una guerra abierta con las autodefensas caitanistas de Colombia que han tratado de incursionar en su territorio. Desde el 2019 arrancó la guerra primero en Santa Marta y después se traslada a la zona rural, pero hasta este momento pareciera que la correlación de fuerzas es favorable a los conquistadores de la Sierra. Una hipótesis explicativa de por qué las AGC no han logrado doblegar militarmente a las ACCN es que estamos hablando de una autodefensa, de un grupo criminal que tiene sus raíces muy profundamente hundidas en ese territorio. Todos los miembros de las ACCN nacieron en ese territorio, han crecido y luchan, digamos, por la defensa de su hogar, ¿no? Mientras que los gaitanistas llegan desde afuera, no tienen base social y tampoco tienen apoyos. Sin embargo, la incursión de un grupo armado
en estos días denominado La Muerte, que en palabras textuales del señor alcalde de Santa Marta y del comandante de la Policía Metropolitana es una facción de las conquistadoras de la sierra, ha demostrado que la gobernanza criminal se ha expandido a la zona urbana. Hace 20 años Santa Marta no respondía al llamado en la zona urbana de una organización criminal para un toque de queda. De igual manera se configuró un mal llamado mecanismo de limpieza social, en el que se mencionaron más de 25 personas, de los cuales se cometieron más de 12 homicidios con personas en panfleto, configurando lo que podría ser un mecanismo de exterminio. Sería uno demasiado irresponsable cerrar los ojos a esta situación de violencia que también tiene eco en la ciudad. Ya no es solamente un problema del campo, también en la ciudad. Queremos paz, estamos de acuerdo. Los defensores de derechos humanos, los investigadores, la sociedad en general, pero tiene que ser una paz planificada, organizada, con método y con un mecanismo idóneo de verificación, sobre todo a los homicidios selectivos y a cualquier vulneración de los derechos humanos. Hay 4 temas que no pueden ser soslayados si se quiere construir una paz sostenible. El primero es hablar de economías lícitas, cómo fortalecer el ecoturismo sostenible y la agricultura en la Sierra Nevada. El fortalecimiento de economías lícitas tiene que revisar el modelo del desarrollo turístico, sobre todo para el Parque Natural Tayrona y el Parque Natural Sierra Nevada de Santa Marta. Segundo, tiene que haber el derecho a la verdad para las víctimas. Tenemos que conocer como sociedad quiénes se han beneficiado de esta violencia y quiénes también han apoyado, han respaldado y han recibido beneficios de estas estructuras, sobre todo los sectores políticos. La verdad debe ser un derecho para las víctimas. Tiene que haber una discusión sobre mecanismos concretos para proteger la vida de defensores y líderes de derechos humanos. La ciudad no puede verse expuesta y sus defensores a la zozobra constante de la amenaza. El gobierno debe diseñar un programa especial para la protección de los liderazgos sociales. Y cuarto, debe haber mecanismos de verificación con monitoreo por parte de la sociedad civil. Las organizaciones han manifestado que tienen una voluntad de paz, pero eso sin un monitoreo de esas treguas y de esos alivios humanitarios quedará como una apuesta poética que no se podrá controlar. Al gobierno le hago el llamado de que se siente con estos grupos, que intente mediar las cosas, porque si no nos va a tocar que a nosotros desplazarnos, irnos, y es muy triste salir uno de su pueblo, de su región, del lugar donde lo vio nacer a uno. A los actores armados presentes en el Magdalena, yo sí les diría, es necesario que en esa voluntad expresa de paz, que aparece en su deseo de sentarse a la mesa con el gobierno, tengan una mirada amplia. No solamente es normalizar la situación de quienes ahora están en la guerra, sino también escuchar a las víctimas, reconocerlas, repararlas. A ellas les debemos justicia y reparación y reconocimiento de su situación.